se cae toda la producción, porque la época en que Argentina exportaba de todo, sobre todo mucha carne, mucho grano, y cuando se cae la exportación, y ahí le dan un golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen en 1930, que es el primer golpe militar que se da en Argentina. Y el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que es el padre fundador del radicalismo, era un gobierno populista. Y yo escucho alumnos míos radicales hablando en contra del populismo. Por ejemplo. Entonces, hay que conocer la historia. Y eso se llama cultura. Por eso la cultura es tan abarcativa. No es solo la empanada, no es solo la fiesta de los estudiantes, no es la Pachamama. La cultura es el concepto completo. Entonces, por eso yo decía, si yo le hago y le pregunto a mis estudiantes que cuando vienen en condición de libre, yo le digo, te voy a hacer una sola pregunta, caracterízame Jujuy culturalmente. Pachamama, las empanadas a veces, la fiesta nacional de los estudiantes, el carnaval y para de contar. Y entonces lo tengo que reprobar, porque no puede ser que un cubano sepa más historia argentina que un argentino. No puede ser. ¿Entiendes? Entonces, esa es la percepción de la cultura. ¿Ya? Pasame la diapositiva. Mira, dice, la principal característica de la cultura, y creo que en esto es importante entender. Yo le dije cuando empecé, esta es una de las clases que más me gusta ahora mismo, porque me puedo explayar a decir lo que me dé la gana. Porque como yo no tengo los conceptos de ser el tipo culto, el tipo inculto, entonces digo lo que me da la gana. Sin argumento, ¿por qué digo lo que me da la gana? La cultura, en fin, dice, es el mecanismo de adaptación, es la capacidad que tiene un individuo para responder al medio de acuerdo con los cambios de hábito y posiblemente incluso más que una evolución biológica. Prendeme un momentito otra vez la luz. Yo nací un 4 de noviembre, allá por la década, no lo voy a decir. Nada, sí lo voy a decir, voy a cumplir 58 años. 57, no estoy hablando, 58. Bueno, igual. Ya, nací hace un montón. ¿Ya? Y hay una evolución biológica. Yo vivo con mi madre todo el tiempo. Por ejemplo, es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano al contexto. ¿Y por qué digo que esto es una clase que me gusta? Porque me puedo ilustrar con mis estudiantes. Si yo les hablo en cubano, ¿no me entienden? A ver. Lo único que les voy a decir es que los cubanos no dicen, oye chico, esto es una mala interpretación, y para que ustedes vean que el concepto de cultura está muy que no puede haber. Usted está enojada con él. A ver, ahora aparece la Mona Lisa. Es una traducción mala de la película de Scarface. De Scarface tiene, hola chico. Los cubanos no dicen hola chico, los cubanos decimos hacer que hola. ¿Qué vuelta, man? ¡Ah! Eso es violencia de género. Lo que hiciste con él. Porque piensa que la violencia de género solamente es el macho. No, eso es violencia de género. Entonces, para que ustedes vean la intensidad del concepto de la cultura, hasta donde usted lo puede llevar para interpretar. Díganme, por ejemplo, las mujeres,
un actor norteamericano que le guste mucho. ¿Quién? DiCaprio. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate a DiCaprio. ¿Ya? ¿Ya te lo estás imaginando? El hizo el libro. Que está bueno, está bueno. Vos, ubícate, evidentemente, si vas a decir DiCaprio, ¿a quién le van a poner? ¿A quién le van a poner a DiCaprio entonces ahora? ¿Cómo se llama la de Titanic? Titanic. No sé cómo se llama. No, la chica, la actriz. No, Rose es la novia de Jake. DiCaprio, no. La novia, no. La actriz, ¿cómo se llama? Está DiCaprio, que es. ¿Verdad? Imaginar la escena, ¿verdad? No. ¿Verdad? Entonces, así, Rose así. ¿Verdad? ¿No? Y le dice, y ahí cuando que la va a subir, esa escena ahí así, ¿no? Y la va a subir y dice, y tú vas así viendo, y ahí viene DiCaprio. Joder, tía, agarrate duro. No tenés miedo, yo te agarré fuerte. Sí, tío, no te preocupes, no tengo miedo, voy contigo hasta el final. Sí. La baba, lo DiCaprio así. Morona la imagen de DiCaprio. ¿Por qué? Porque es gallego. ¿Qué tiene que ver esto? América Latina es una de las regiones, no ahora, no tanto, hace 10, 12 años atrás sí, era una de las regiones más analfabetas del planeta. Lo que pasa es que hay que conocer un poco de historia, pero después del 2001 hasta el 2013 en América Latina se dio un movimiento bastante interesante en cuestiones políticas. Y una de las políticas que van esos gobiernos de América Latina en general fue los procesos de alfabetización de su población. Y el analfabetismo en América Latina bajó muchísimo. Pero hasta el 2001 eran las regiones más analfabetas del planeta. El 60-70% de la población latinoamericana es analfabeta. Sí, como no. Tiene como... Entonces... Hollywood, para tú, taquilla, el cine es el séptimo arte, es una apreciación de la cultura, de una expresión cultural del cine. Hollywood vende millones de dólares con esa película. ¿A dónde la voy a vender? Si los latinoamericanos no saben español, no saben castellano, ¿cómo carajo van a saber inglés? No se la vendo al mundo subtitulada, pero no saben leer. ¿Cómo se la vendo? Se la doblo al castellano gallego. A usted no le hace falta leer si tiene que estar apreciándole lo que va a decir. A usted no importa la subtitulación. ¿Para qué quiere aprender a leer si ya hay una estructura de poder que te dobla a tu idioma la película? Y vos no te importa leer, vos vas a ver a DiCaprio ahí, que el tipo hable gallego, no importa. Vos lo que quieres es, no voy a decirlo, vos lo que quieres es tener una imagen nocturna mental agradable con DiCaprio. ¿Para qué te hace falta leer? No te importa. Y Hollywood, que es el poder, vendió su película, como miles de películas, doblada al castellano y no subtitulada. Ese es el poder de la colonización cultural. Entonces, la cultura nos atraviesa en todos los conceptos y en todas las esferas. ¿Ya? Entonces, ese poder de adaptación, lo que la cultura, apagame la luz, por favor.
Mira, ¿qué hace? Acá se parece a la esposa de su comandante Marco. Anda todo el tiempo con un pasaportaño de los. Entonces, dice, entonces uno puede adaptarse. Entonces yo decía, cuando yo llegué a Jujuy, o sea, yo cuando llegué a Jujuy ya había atravesado un montón de lugares. Pero yo no puedo dar clase si no me hago entender, no en el castellano, sino en la concepción cultural del lenguaje de Jujuy. Porque si yo llego aquí y hablo cubano, nadie me entiende. Ayer me decía un taxista, voy a regalar un remí a él, y me decía, estaba hablando, dice, vos sos de Mendoza, le dije, no, soy cubano. Dice, tenés. No, y la gente sabe que no soy de acá, pero muy poca gente me relaciona con Cuba. Y es que he tenido que modular mucho para que mis estudiantes puedan entender. ¿Ya? Y lo primero que me aprendí fue las malas palabras, porque me encanta esas palabras. No las voy a decir ahora para mí me privan con las palabras. Y yo, yo tengo que aprender con H, o sea, de aprender, ¿no? Esas costumbres de Jujuy, porque voy a venir acá, iba a dar clase, tengo que tratar de que mis estudiantes, los primeros estudiantes no entendían un carajo, ya los de ahora me entienden muchísimo mejor. Pero cuando empecé, costaba mucho. ¿Por qué? Porque me tuve que ir adaptando a un montón de cosas. ¿Por qué? Bueno, entonces digo, porque me casé con una mujer. Porque era mi alumna en Cuba. Yo era profesor de la escuela de medicina, era mi alumna en Cuba, nos gustamos y como en Cuba no es que vos tengas tu relación, porque no hay ningún problema, chao, listo, me casé y se acabó. Tengo 20 años mi esposa. ¿Qué no hay nadie? Bien. Hacer especular. Entonces, entender el proceso de adaptación. ¿Ya? Después, si un día quieren discutir las concepciones filosóficas del amor, lo discutimos. ¿Ya? Sigo. Entonces, es entender, dice, hábitos que van más allá de la evolución biológica misma. Dice, la cultura es también un mecanismo acumulativo, porque las modificaciones traídas por una generación pasan a la siguiente y se mejoran. Si yo tengo que comparar a mi abuelo con mi padre, mi abuela era una dictadora. Mi madre, buenísima, pero después de mi padre nunca me habló a mí de nada. Era un pan mi papá. Murió hace muchos años ya. Mi papá era un buen tipo, era. Pero mi papá, yo no le podía preguntar a mi papá, che, ¿qué tengo que hacer con...? A mi papá le da vergüenza hablar de esas cosas. Mi hijo me pregunta, yo no tengo tiempo de hablar. Le digo a mi hijo, no, hablo con mi hijo. Mi hijo es mayor, ¿no? Tiene años. ¿No? Tengo uno de 4 y uno de 2. Hace años ni quieren, entonces, ya, tengo uno de 10, uno de 4 y uno de 2. Pero le hablo a mis hijos. Hay niñez en ese texto y debe ser cosas. No. Mi hijo me pregunta, papi, ¿qué es esto? Esto y esto. No le puedo decir, no, eso no es un lenguaje. No. Tengo que hablarle a mi hijo. No, esto es así y así. Y yo, evidentemente, cada uno supera su generación. Yo siempre creo que mis hijos van a me superen siempre. Siempre espero. Por lo menos uno trabaja para que el hijo te supere. Pero cuando hagamos los análisis se dan cuenta que a veces esa superación no llega. Y no llega porque hay una falta de muchas cosas. Y entre eso está el proceso de lo cultural. Entender la cultura como proceso.
¿Ya? Bien. Vamos, ahora nadie va al baño. Primero necesito de los 5 minutos para desconectar. Y yo los quiero compartir, ya que estamos hablando de música,